Y hasta ahora hablamos con la doctora Margarita Salamanca, ella es la coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San José, quien nos tiene una iniciativa y una noticia bien importante. Doctora Margarita, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana y hablemos entonces sobre ese llamado que ustedes están haciendo a la comunidad para acercarse y aumentar entonces las unidades de sangre en el Banco de Sangre del Hospital San José. ¿De qué se trata, doctor? Sí, efectivamente, tanto nuestra institución como para las demás instituciones privadas y públicas estamos haciendo un llamado a la población, la ciudadanía, para que se acerquen a donar de manera voluntaria. ¿Sí? La sangre que se toma de manera voluntaria es más segura, ¿sí? Y si se hace de forma repetitiva o habitual, pues es la sangre que consideramos más segura. La idea es educar a nuestra ciudadanía, a nuestro país, para que siempre tengamos sangre segura, y eso lo hacemos haciendo de la donación un hábito voluntario de vida. ¿Sí? De acuerdo, doctora. Actualmente, ¿cómo está el banco de sangre? Es decir, hay una necesidad bien amplia. ¿Cuántas unidades ustedes tienen? Hablemos un poco de la situación actual. Claro, nuestros bancos de sangre en Colombia siempre nos está haciendo falta sangre. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Bogotá, Antioquia, Tolima son departamentos y la ciudad donde, digamos, que tenemos más componentes sanguíneos. Actualmente, nosotros en nuestro banco de sangre, el día de hoy, tenemos 35 unidades de O positivo, más o menos 25 o 30 unidades de A positivo, una unidad de O negativo, pues que es crítico, un componente crítico por el grupo sanguíneo. Tenemos 10 unidades de plaquetas en este momento, que también es un componente crítico para aquellos pacientes de enfermedades oncológicas y hematológicas. ¿Sí? Nuestro hospital maneja un alto volumen de este tipo de pacientes. Entonces, lo ideal es que haya por lo menos más de 20 donantes por cada 1.000 habitantes de nuestro país. Actualmente estamos más o menos en 16 donantes por 1.000 habitantes. Entonces, hay departamentos y ciudades en nuestro país pues que definitivamente no tienen componentes y dependen de esos departamentos, ya sea porque somos un país tropical y estamos en una zona endémica para muchas enfermedades. Entonces, estos donantes no pueden ser, digamos que seleccionados porque no cumplen con los requisitos pues para obtener una sangre completamente segura. Doctora Salamanca, cuando usted menciona unos tipos de sangre que, por ejemplo, tiene 20 unidades, pero mencionó uno que apenas tiene uno, estamos hablando, cada unidad estamos hablando de qué cantidad de sangre. No le entiendo la pregunta. Es decir, cuando usted menciona unidades, está hablando de qué cantidad de sangre. Bueno, una unidad de glóbulos rojos corresponde a 250 mililitros de volumen de este componente. Cuando yo hablo de una unidad, entonces yo tengo en este momento 30 unidades, pero cada paciente más o menos se corresponde entre 1 y 2 unidades, dependiendo del tipo de patología que presenta el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que llega por algún trauma craneoencefálico, algún trauma politraumatizado, o un choque hipovolémico en algún accidente que ocurre mucho en esta ciudad, es un paciente que puede llegar a consumir hasta 10 unidades en la cirugía. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que para este tipo de pacientes pues eso es suficiente. Yo puedo, el día de hoy, ser suficiente para mis pacientes que están en hematología o en cirugía, pero si me presenta algún tipo de accidente o alguna catástrofe en Bogotá o en el país, no somos suficientes. ¿Sí? Sin embargo, tenemos un plan B, que tenemos un contrato con 2 bancos distribuidores para estos casos. Pero aún así, muchas veces los bancos distribuidores no son suficientes para aportarnos la sangre que necesitamos. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, se presenta mucha demanda de un tipo de sangre que no se tiene, ustedes acuden a ese banco. ¿Cómo es ese compromiso? ¿Cómo se paga ese compromiso? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, existe la red distrital de bancos de sangre en la cual nos apoyamos nosotros, que somos todos los 16 bancos de sangre de Bogotá, y hacemos préstamos y canjes entre nosotros mismos. Entonces es como la primera opción. La segunda opción, si nadie tiene ese grupo de sangre o la persona no me la puede prestar o por el motivo que sea, yo recurro a la Cruz Roja, en este caso, que es mi banco con quien tengo contrato, mi institución, el Hospital San José tiene un contrato de prestación de servicios con ellos. Ellos me suministran una sangre o unos componentes que yo necesite y pues se factura, ¿sí? Así funciona, y también tenemos contrato con el Hemocentro Digital de Bogotá, que también quien nos aporta, nos distribuye la sangre en esos momentos.
Ahora, los bancos, en el caso del banco de sangre del Hospital San José, ahí hay donantes permanentes, hay donantes esporádicos. ¿Cómo se maneja todo esto, doctora Salamanca? Entonces, ¿cómo funcionamos todos los bancos de sangre de Bogotá? Pues lo ideal es que nosotros hagamos campañas de donación, jornadas de donación, en las cuales educamos a la comunidad y también pues nos aportan ellos de la sangre. Vamos a empresas, vamos a universidades, estamos trabajando actualmente con el distrito en espacio público junto con el IDU y la Secretaría de Salud, espacio público para todos los bancos de sangre de Bogotá. Esa es la forma de colectar la sangre de forma voluntaria. También existe la posibilidad, pero no es la idea, que los familiares de los pacientes que están hospitalizados, que van a tener alguna cirugía, realicen una donación. Pero pues esta no es la donación ideal, porque ya que ellos se pueden sentir como obligados, que no se debe hacer, en este país no se le debe solicitar a nadie donantes si tiene su paciente hospitalizado, porque son donantes que no son seguros, sino que ellos van a donar la sangre ya porque se sienten comprometidos porque su familiar está pues enfermo, entonces lo hacen digamos que de una forma coaccionada. Por eso le digo que no es lo ideal, porque no es un componente seguro. Lo ideal es que sea sangre voluntaria y habitual, ¿sí? Para que el donante habitual es el que dona por lo menos 2 veces al año. No importa en el banco que sea, puede ser en cualquier banco de sangre, pero que lo haga por lo menos 2 veces al año. Es el donante ideal. ¿Sí? Doctora Margarita, recordemos entonces de qué manera las personas interesadas y también con los requisitos para donar pueden hacerlo, a dónde se deben acercar y cuál es el paso que deben seguir. Bueno, los requisitos mínimos son ser mayor de 18 años, menor de 65, aunque la nueva guía de selección de donantes nos permite recibir donantes mayores de 65 años siempre y cuando estén sanos. La edad, el peso debe ser mínimo de 50 kilogramos, deben ser personas que estén sanas, ¿sí? Una persona hipertensa puede donar siempre y cuando esté con medicamentos controlados y el momento de la donación su tensión arterial se encuentre dentro de los parámetros normales, no haber tomado medicamentos antibióticos en los últimos 15 días, no estar en este momento con gripa o síntomas en las últimas 2 semanas de gripa, si es una mujer pues, que no esté embarazada y que no haya donado sangre en los últimos 4 meses. Deben haber pasado mínimo 4 meses entre una donación y la otra para que pueda donar. Una mujer puede donar al año hasta 2 veces y un hombre hasta 3 veces al año. Esos son los requisitos básicos. Sin embargo, en el momento de acudir a la donación, ellos deben llenar un documento que es una historia clínica del donante, donde además de esa historia clínica se hace una valoración física de acuerdo al criterio de la persona que lo entrevista y de los requisitos y que cumplen la normatividad colombiana, pues acepta o no el donante. ¿Sí? Muy bien, ella era la doctora Margarita Salamanca, la coordinadora del Banco de Sangre del Hospital San José. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Un buen día.